Bueno, y para hablar sobre economía tenemos a dos verdaderos tanques, como les digo yo, aquí en Córdoba, porque son ampliamente reconocidos por su experiencia y por la exactitud generalmente de sus pronósticos. Nos estamos refiriendo al profesor Ramón Frediani y también a José Simonella, quien es presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Bueno, hay una realidad incontrastable que han pasado las elecciones, pero por supuesto los problemas económicos están lejos de tan siquiera un esbozo de solución. ¿Cómo lo ves, Ramón? Bueno, efectivamente, como lo has resumido, hay una docena de problemas a resolver, todos interrelacionados entre sí, y obviamente no va a ser fácil, digamos, salir de esto, porque de Alberto Fernández hay mucha expectativa de que va a ser una gestión, yo creo, moderada, no porque él sea moderado, sino porque las circunstancias lo van a obligar a ser moderado. Y acá se da una circunstancia en que hay muchos problemas para resolver y el Estado está desfinanciado, no tiene recursos, tampoco, digamos, los mercados financieros le prestan al Estado en este momento, de manera que va a tener que hacer un gran equilibrio con el tema del problema de la deuda, por un lado, los LELIC por el otro, las finanzas del Estado que están muy desfinanciadas, en fin, hay un déficit muy grande, especialmente se ha potenciado en los últimos meses, y bueno, todo eso hace un cuadro donde va a tener que moverse, digamos, con mucho criterio, y creo que va a necesitar el apoyo de la oposición. Claro, seguro. Y eso puede surgir de una conversación con los equipos. La CUNSA ha dicho que va a estar a la espera de los equipos que pueda designar Alberto Fernández, Pepe, para ver en definitiva qué se hace. Pero, por ejemplo, es decir, llega fin de año y hay una serie de compromisos que cumplir, no solo en materia de compromisos que tiene inmediatos el Estado, proveedores, más deudas, más LELIC, más todos los bonos que andan dando vuelta, sino también que viene fin de año con todas las tensiones que hay desde el punto de vista social, dentro del Estado y fuera del Estado. ¿Cómo lo ves? Sí, primero hay que llegar hasta fin de año, digamos. Quedan 43 días, si no saco mal la cuenta, de esta transición y que van a ser, todos los días van a ser mirados desde que abren los mercados hasta que cierran los mercados. Esto, decíamos, esto es como tener un enfermo en terapia intensiva, con el primer informe cuando abren los mercados, el segundo informe el de la tarde cuando cierran los mercados. Y estos 45 días van a transcurrir así y en realidad hoy le pone una gran presión a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández es el único que puede, definiendo sus equipos, definiendo si es cierto que va a tener una visión más pragmática que ideológica en el tratamiento, por ejemplo, de la refinanciación o de cómo arreglar la deuda. Le pone una gran presión para que vaya dando certidumbre a los agentes económicos. Además, bueno, si eso pasara, obviamente diciembre es un mes muy caliente, donde hay muchas demandas sociales, pero además donde la economía necesita muchos pesos. Y el problema que vamos a tener en diciembre es una inflación bastante alta, bastante espiralizada, con lo cual el riesgo de que en ese momento la inflación incremente también se va a seguir dando. Así que, digo, me parece que Alberto Fernández tiene que hacer el esfuerzo de tratar de en estos tiempos, sin decirnos absolutamente cómo va a ser todo su plan, pero al menos ir hilvanando algunas ideas de equipo, quiénes van a negociar la deuda, bajo qué principios, cómo va a ser su política monetaria, cómo va a ser su política fiscal, de tal manera que el día que asuma esto lo pueda transparentar, blanquear y consolidar lo que ya fue dejando ver. De lo contrario, estos 44 días van a ser muy largos y puede sumir a la economía argentina en una preocupación desde lo financiero mucho más que la que dio el día de hoy. Hoy el día de hoy fue un día tranquilo, relativamente tranquilo, pero el nudo financiero, como le digo yo, no está desatado. El nudo financiero es tipo de cambio, reserva, tasa de interés, depósitos. No solo depósitos en dólares, que son muy monitoreados, sino también ahora los depósitos en pesos, porque si no le damos una certidumbre a los ahorristas en pesos, al no tener el canal para poder comprar dólares, no es que las intenciones de dolarizaciones se diluyeron. Las intenciones de dolarizaciones están en tanto y en cuanto no haya certidumbre.
Y si esa certidumbre no se logra dar, el canal de dolarización va a seguir en el mercado informal o en la bolsa haciendo dólar MEP, pero va a seguir presionando el tipo de cambio y esto, más temprano que tarde, presiona y dispara la inflación. Así que los desafíos son grandes. Espero, la reunión de hoy fue una buena señal. Ahora falta que se junten los equipos técnicos y para ello Alberto Fernández va a tener que ir definiendo quiénes son sus equipos técnicos, en lo económico por lo menos. Seguramente hay otros cargos que no son estratégicos para este momento, para esta coyuntura, que si bien son importantes para un futuro, pero para esta coyuntura, para mí es fundamental ir definiendo quiénes van a ser su equipo en lo económico, quién va a renegociar la deuda y quién posiblemente pueda capitanear lo financiero, que es lo que más preocupa por ahora. Ramón, exactamente, sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente, digamos. La columna vertebral de problemas es la fragilidad financiera que mencionabas, y por ahí pasa prácticamente todo. Además, hay un problema de timing, porque del 10 de diciembre va a haber un alto nivel de expectativas y el gobierno va a tener los famosos 100 días que se le da, digamos, como un cheque en blanco, claro, hasta mediados de marzo, digamos. Va a tener plazo, digamos, para ordenar la cosa, y si no lo logra, bueno, es peligroso porque el riesgo, hay un riesgo grave de hiperinflación si la cosa no se ordena en los primeros 100 días. Es decir, que hay un cronograma que también es muy corto en el tiempo disponible, de manera que se va a tener que actuar con cierta rapidez. Creo que hay algunos elementos positivos. Por ejemplo, en el tema del default, los bonos ahora todos tienen una cláusula de acción colectiva, eso va a ahorrar mucho tiempo, la renegociación, y va a evitar juicios como fueron con los holdouts. Okay. O sea que es probable, en mi opinión, creo que no más de 5 o 6 meses se va a resolver el tema de la refinanciación de los bonos. Y con el Fondo Monetario creo que va a pasar algo parecido, digamos. No creo que pase más de 5 o 6 meses donde se va a llegar a un nuevo acuerdo, un tercer programa de facilidades extendidas, en donde se refinanciará esta deuda con el fondo, que de los 57.000 millones que es el préstamo, sumando los desembolsos que va a haber este año, más el que va a haber en marzo, y más los intereses. ¿Nos van a dar los 5.400? Sí. Sí, yo creo que sí. Pero además hay otros desembolsos que están previstos para marzo, el último, ¿no? ¿Vos pensás lo mismo, Pepe, que nos van a dar la plata? Ojalá, por eso yo decía, ojalá que Alberto Fernández aplique el pragmatismo que dijo va a aplicar. Porque no el ideologismo de que Chile. No la ideología, claro, no la ideología de una parte de su fuerza política, claro, que lo ve al Fondo Monetario como el culpable de todo. Claro. Uno lo mencionan, lo dicen en los discursos públicos. Sí, digo, acá lo que Argentina no puede prescindir es de financiamiento externo, porque Argentina no tiene mercado de capitales realmente vigoroso. Imposible que con el mercado de capital que tiene Argentina pueda financiar las necesidades de los estados, esto es, con el Estado nacional, provincial, municipal y además de los privados. La verdad que para Argentina es una restricción muy fuerte el hecho de tener un sistema de tener un mercado de capitales tan pequeño, propio, claro, y obliga a ir a un mercado internacional. En el mercado internacional, si uno va a los tradicionales, es decir, Wall Street, ¿no? O Inglaterra, que son los tradicionales, necesita tener un acuerdo con el fondo que es un poco el que garantiza que es viable desde lo fiscal y de lo monetario el plan que presenta el gobierno. Es lo mismo, cuando vos vas a alquilar un departamento, necesitas un garante. Sí, esto es... El auditor, cumple la función de auditor. Obviamente, esto es como si uno va a pedir un préstamo a un banco con un balance observado por el contador. No te lo dan. No te lo dan. La primera exigencia es que no esté observado el balance, o sea, que esté auditado por un contador matriculado. Tema fundamental, certificado en el Consejo. Si no hay ya entraste en la materia tuya. No, por supuesto, pero para ir al ejemplo concretamente, es si vos tenés un balance observado o con abstención del contador, difícilmente un banco te dé un préstamo. Exacto. Bueno, acá, yendo a la figura que dice acá Ramón, el fondo es el que garantiza que el programa de que tiene Argentina en lo fiscal y en lo monetario es viable. Ahora, si no vamos a ir a ese fondo y vamos a ir a buscar financiamiento alternativo, China o el que vos quieras, bueno, es una opción que tiene el gobierno,
pero tendrá que definirlo también y tendrá que financiarnos, porque lo que es cierto es que Argentina no solamente no puede honrar las deudas que vencen el año que viene, sino que Argentina no puede obtener el financiamiento que necesita para que la economía funcione. Y el compromiso que asumió Alberto ayer de decir que quería levantarle las persianas a todas las pymes cerradas, implica un esfuerzo desde lo fiscal que es menor recaudación, porque si no la pyme no es viable con semejante presión tributaria. Y por otro lado, un financiamiento acorde a las necesidades de la actividad productiva, que no es tasa como la que tenemos por estos días. No. O la que hemos tenido estos últimos años. Entonces, ahí va a tener que haber un esfuerzo de un subsidio de tasa por parte del central que, digamos, la imaginación hace que no necesariamente el Banco Central tenga que poner la diferencia de ese subsidio, tiene que poner la plata, pero sí tiene los mecanismos como para exigirle a los bancos prestar a una tasa viable para recomponer capital de trabajo y para poder empezar a producir. De lo contrario, esas persianas no se van a poder levantar y posiblemente, si además vienen paritarias, como van a venir seguramente para recomponer los salarios caídos de los trabajadores y para lo cual los gremios han hecho su aporte durante toda esta campaña de no hacer olas a cambio de que le cumplan el reconocimiento de los ingresos reales de los trabajadores, va a haber muchas empresas que no lo van a poder pagar. Así que el desafío es grande y yo creo que, como bien dice Ramón, ojalá puedan arreglar rápido con los tenedores de bonos externos, con sacar una ley acá interna que no perjudique tanto a los ahorristas con quitas muy significativas, porque la tentación de hacer una quita es que se contrapone con la facilidad de arreglar en el tiempo. Entonces, quitas muy profundas van a generar, digamos, mayor tiempo de negociación, ¿no? Y que puedan avanzar con el fondo. Seguramente uno de los primeros viajes que va a hacer el equipo técnico que debiera definir, o incluso el propio Fernández debiera hacer al Fondo Monetario Internacional para ver si logra destrabar estos 5.400 millones por un lado, pero los otros 6.000 que tiene que en marzo, porque estamos hablando de 11.000 y pico de millones de dólares que son elementales para poder dar esa tranquilidad que necesita este gobierno y poder aplicar las políticas que después haya pensado, diseño y demás. Pero el tema financiamiento de las necesidades de corto plazo y de algunos compromisos es central que lo pueda resolver. Tiene por lo menos el handicap que la Cristalina Georgieva, por lo menos le he mandado un mail felicitándolo. Pero hay otro tema, y vos mencionaste esa palabra maldita, sobre todo porque tenemos todo el recuerdo de la hiperinflación. Ocurre que casi inevitablemente, te lo pregunto a vos a ver si es inevitable o no, hay que volver a dar a las maquinitas, sobre todo de acá hasta fin de año. Y no tiene otra fuente muy grande. No tiene otra fuente de financiamiento del Estado, no tiene posibilidades de subir los impuestos, además la recaudación viene cayendo todos los meses en términos reales, no tiene préstamos nuevos por parte del mercado de capitales. De manera que sí, va a haber alguna emisión, va a haber, porque recordemos que al inicio que prometía Alberto Fernández como primera medida un acuerdo por 180 días de congelamiento de precios y salarios, pero acompañado desde el inicio con un aumento del 20% en los salarios. Eso se financiaría con emisión en el caso del Estado, pero en el caso del sector privado no sé de dónde las empresas van a sacar. Si no tenían para pagar el bono. Exactamente, o sea que ahí hay... eso no sé hasta qué punto esa promesa que se dijo en su momento va a tener efectividad, ¿no? Ahora, el tema está en que cuando nosotros vamos a pedirles, y te hago la pregunta a vos, Ramón, cuando vamos a los mercados internacionales, ocurre que tuviste una definición recién cuando estábamos fuera de cámara sobre cuáles son nuestros indicadores, y me dijiste, todos nuestros indicadores son de un África subsahariana. Y sí, ya la economía nuestra está más cerca del perfil de las economías africanas que de las economías latinoamericanas. Porque en los últimos 10 años América Latina ha hecho los deberes y ha mejorado mucho en materia de reducción de la inflación, de ordenamiento macroeconómico. O sea, se han ordenado mucho los países de América Latina. Ya la inflación, salvo Venezuela y Argentina, nadie lo tiene en América Latina como problema central. Tampoco, digamos, tipos de cambio que cambien en esa forma. Y yo ponía dos ejemplos, el caso de Bolivia, que tiene el mismo tipo de cambio de hace ya 13, 14 años, en 7 pesos bolivianos por dólar, en un país donde no hay control de tipo de cambio, y lo tienen quieto desde hace
15 años prácticamente. Y Paraguay lo mismo. Y Paraguay lo mismo, el guaraní está prácticamente al mismo precio de hace 9 años, el mismo tipo de cambio, no hay control de cambio. O sea que ya todo el mundo ya tiene pantalones largos en América Latina en materia económica y financiera, menos Argentina, digamos, que sigue, digamos, ahí siendo el díscolo de la clase, ¿no? Claro, y además estamos en casi todos los niveles donde nos vemos, en los rankings estamos primero en los peores y últimos en los mejores. Es decir, ¿cómo salimos de eso? Porque el tema es, siempre estamos en lo coyuntural, ese es el tema. No podemos hacer programas a largo plazo. Yo creo que no se hacen programas a largo plazo y no se generan los consensos básicos necesarios que la técnica te enseña. Digamos, uno puede estar de acuerdo con un modelo, con otro, con una ideología, con otro, pero hay determinadas cosas que se hacen en el mundo de una forma, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto es lo que nos está pasando en el sector financiero. Después de la crisis del 2001, el sector financiero decidió hacer los deberes desde el punto de vista de las regulaciones prudenciales. Y asumió no solamente lo que le aconsejaba Basilea, que es un organismo internacional pensado en seguridad bancaria, digamos, en ratios de seguridad bancaria, de liquidez y demás, sino que además tomamos, digamos, indicadores más exigentes aún. ¿Qué nos permitió eso después del 2001 hasta acá? O sea, de 2002, 2003, digamos, 15 o 16 o 17 años después. Que hayamos soportado en el medio de una crisis económica, en el medio de una caída del nivel de actividad muy larga de muchos meses, una fuga de depósitos en dólares de 12.000 millones de dólares, más del 35% de los depósitos, y que el sistema financiero hoy puede estar entregándolo perfectamente. Ese exceso de liquidez que el sistema decidió tener, que se decidió exigirle a los bancos, y no solamente en el 2001, se mantuvo durante estos 15 años. Aún el gobierno de Cristina, que flexibilizó muchas cosas, no se metió con el Banco Central. El Banco Central, desde el punto de vista de las normas prudenciales, fue autárquico. De las normas prudenciales, no así con otra materia, pero digo, de las normas prudenciales fue autárquico. Y esos resultados de haber hecho las cosas bien y con consensos básicos y donde nadie lo criticó, nos da hoy la tranquilidad de poder enfrentar una fuga de depósitos que en cualquier país hubiera generado un problema muy serio. Y en Argentina no lo generó y los bancos lo están entregando solamente con el problema operativo que es de en 2 meses lograr tener 15.000 millones de dólares en papel para entregárselo a la gente, porque la gente automáticamente lo saca y lo atesora. Digo, eso no se da en ningún lado. Hay que importar los dólares de Estados Unidos, hay que distribuirlo de Buenos Aires a Córdoba, y de Córdoba tiene que ir a las cabeceras de cada una de las ciudades más importantes de Córdoba para de ahí viajar a su vez a cada una de las sucursales. Pero lo cierto es que más de una espera de 2 o 3 días, los bancos no le han tenido que hacer soportar a la gente. Si a esta crisis le hubiéramos puesto una crisis bancaria, estaríamos hablando de otra situación. Sí, pero estamos explotando. Pero hay una realidad también, se ha jibarizado el sistema bancario y financiero, claro. Es intrascendente, no presta al sector privado, la poca capacidad prestable que tiene en un 90% es absorbida por el Estado a través de la LELIQ. O sea que prácticamente no cumple una función social de canalizar el ahorro a la inversión, porque con esas tasas astronómicas prácticamente es el sistema bancario hoy cumple la función de una gigantesca caja de seguridad. Eso es nada así. Más. Pero no es un instrumento del desarrollo económico y del financiamiento de la inversión privada, que es lo que hace falta. O sea, está medio de adorno, digamos. Ha quedado chiquito e intrascendente. Sí. El sistema bancario y financiero tendría que pegar un salto muy grande en tamaño y además con tasa de interés, como dijiste, razonable. Para eso tiene que crecer la economía y tiene que dejar el Estado de ser la principal competencia que tiene el privado a la hora de canalizar los depósitos. Claro. Porque si el Estado le saca te paga una tasa astronómica, sin riesgo, sin requisito de liquidez, con disponibilidad a los 7 días... Deja desfinanciado a todo el sector privado. Desfinanciado del sector privado. Entonces, el desfinanciamiento del sector privado es consecuencia del exceso de gasto, digamos, del Estado que se financia vía emisión y que luego el Banco Central tiene que esterilizar con la famosa LELIQ, en este caso, que era un problema hasta hace un tiempo atrás, del cual el presidente electo hablaba todos los días y que ahora, una vez en el gobierno, ya no habla tanto, porque no es tan fácil bajar la tasa al 10% como planteaban sin generar una estampida de precios. Han casi
eliminado 200.000 millones de pesos en la LELIC, ¿no? Es decir, sí, la van eliminando de a poco. Claro. Hoy realmente, traducidas a dólares, Claro, se ha reducido mucho. claro, ¿no? por eso. Sí, se ha licuado y hoy no llegan a 15.000 millones de dólares, cuando en su momento era una cifra astronómica, con las LEVAC incluso llegaron a 60.000 millones de dólares. O sea que es más fácil resolver hoy el tema de las LELIC que lo que era 1 o 2 años atrás, ¿no? Pero eso no fue por una acción del gobierno ni por una propuesta del gobierno electo. Eso fue como consecuencia de la digamos, dolarización de los ahorristas en pesos, que han sacado sus depósitos en pesos y lo han transformado en dólares. Así que lo que no es solución por un lado es caída de reserva por otro. Así que los desafíos son muchos. Pero cuando se hacen las cosas bien y consensuadas, me parece que el resultado es el esperable, más o menos alguna distorsión. Sí. Cuando se hacen las cosas mal, el resultado también es el esperable. Claro, y es lo que nos lleva a las crisis. Hay una sola ventaja, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque es difícil que nos pongamos los tres de acuerdo en este tema, pero la gravedad de la situación es tal que no da lugar a locuras. Es decir, no se puede entrar con soluciones mágicas, porque tenemos el ejemplo de Chile, Chile estalló por otros motivos, nosotros por muchísimo menos, y sobre todo cuando nos toca en el bolsillo podemos estallar también. Así que yo creo que pero pasos que se tienen que dar, hay que ver siempre el lado positivo de las cosas. La gravedad de las cosas tiene un lado positivo, va a impedir que se hagan locuras. Exacto. O sea que sí, estamos de acuerdo. Va a tener que ser una gestión muy sensata la de Alberto, y creo que lo va a hacer, porque de lo contrario se le viene el mundo abajo, no solamente en términos de una eventual hiperinflación, sino al interior, digamos, de su fuerza política puede generar, digamos, un retorno a la atomización del peronismo, si él no tiene éxito. Porque hasta ahora se unieron para votar y están todos unidos, pero en marzo del año que viene, ¿van a estar todos unidos de nuevo o no? Y todo dependiendo. Va a depender del éxito de su programa económico, ¿no? Seguro que es. Sí, yo no estoy, ojalá que me equivoque, no estoy tan seguro que con este digamos, estado de situación no haya espacio para cometer errores. Yo creo que sí hay espacio para cometer errores si las decisiones que se toman están muy imbuidas de lo ideológico, exactamente, claro. Es el principal temor, el principal riesgo que me parece que tenemos, porque solo basta recordar el primer año de Menem, digamos. Y bueno, un bloqueo ideológico que es peligroso es el rechazo al Fondo Monetario. Claro. Porque con intereses, la deuda con el fondo es no 57.000 que nos van a terminar prestando el 31 de marzo del año que viene, sino con los intereses, porque cobra un 4% anual. Es mucho más barato, pero es un 4% anual. No es un préstamo gratis. O sea, la deuda con el fondo sube a 65.000 millones de dólares. Y si eso se va a refinanciar con un programa de facilidades extendidas, que es la solución que siempre da el fondo, ¿qué implica eso? Bueno, que esos 65.000 millones más un 4% anual se va a refinanciar hasta el 2030. Normalmente es el plazo que dan. O sea que vamos a un tercer programa del fondo hasta el 2030, en donde los 65.000 más intereses serán 80.000, pero además eso implica un monitoreo de la macroeconomía hasta el 2030. No es que te refinancian porque son buenos. No, bueno, te van a refinanciar para decir, vos tenés que hacer las cosas bien hasta el 2030. Está bien. Eso para los argentinos es bueno. Bueno, podemos estar conversando toda la noche con ellos. Les decía, son dos tanques y por supuesto los dos tanques han empujado juntos aquí. Y hemos estado de acuerdo en muchísimas cosas. Gracias a los dos. No, muchas gracias.